Buenas tardes a todos. A nombre de Penguin Random House, grupo editorial, les presentamos un conversatorio que hoy resulta indispensable entre Marwan Soto y Alberto Ruiz Sánchez. Si me permiten compartirles un poco, ustedes conocen muy bien el trabajo de este par de brillantes creadores, pero me permito compartirles un poquito más. Marwan Soto Antaki es autor de las novelas Casa Damasco, La Carta del Verdugo, Clandestino, El Jardín del Honor y El Mal Menor, y de los ensayos Reserva del Vacío, ensayos sobre la muerte como invención literaria, Pensar Medio Oriente, Pensar México, Pensar Occidente, Pensar México II y Lo que hicimos mal los adultos. Es una de las voces referentes en México para analizar el mundo árabe. Colabora con distintos medios nacionales e internacionales, donde trata temas relacionados con Medio Oriente, cultura, política, religión y filosofía. Y también les platico un poco sobre la trayectoria del gran Alberto Ruiz Sánchez. Él nació en México en 1951, vivió en París, donde hizo estudios de literatura y filosofía política. Allá se volvió editor y escritor. Ha publicado más de 30 libros, entre ellos los ensayos Elogio del Insomnio, Con la literatura en el cuerpo y una introducción a Octavio Paz. Los poemas Decir es desear, El bosque erotizado, Escrito con agua, Luz del colibrí, Dicen las jacarandas, el relato Los demonios de la lengua y especialmente el ciclo de libros experimentales sobre el deseo, Quinteto de Modagor, donde confluyen poesía y ensayo en relatos novelescos. Su obra ha sido traducida a una docena de lenguas y ha recibido más de 20 premios. Codirige la revista Artes de México y sus novelas más recientes son Los sueños de la serpiente y El expediente Ana Akhmatova. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mesa que, como les compartí al inicio de esta charla, resulta indispensable justo por las noticias que estamos viendo desde esta mañana. Muchas gracias y bienvenidos. Muy buenas tardes. Bueno, ¿se oye? ¿Se oye? Entonces, cada vez que oigamos vitorear nos levantamos, ¿no? Para sentir que tiene algo que ver con lo que decimos, ¿no? Con lo nuestro. Buenos días. ¡Ah! Y nos levantamos emocionados. Sí. Bueno, buenas tardes. Tengo varias cosas que decirles sobre este libro. Empiezo por las más superficiales. Está bonito. Soy, además de ser un autor, además de ser lector, además de ser un admirador franco de Marwan, soy editor. Y hace muchísimo que no encontraba un libro que tenga el papel como si fuera textura de tela. ¿Ya lo tocaron? ¿Ustedes lo tienen? ¿Alguien lo tiene por ahí? Verán, es algo muy extraño. Yo creo que, no sé si lo lograrán en todas las ediciones. Me imagino que tiene que ver con que escogieron un papel que absorbiera estas tintas que tiene, porque tiene, aparte del negro, tiene no solo las letras negras, tiene plastas de negro y tiene azul. Pero tóquenlo ustedes, tiene de verdad una textura de tela. Es decir, que no es liso completamente, no es absorbente en exceso, es sedoso, es de verdad ya eso hace que el libro que ustedes van a tener hoy, aparte del valor de estar firmado por Marwan, es un libro muy especial. Bueno, luego Marwan escogió que Bev, el gran ilustrador, el gran autor de lo que antes llamábamos cómic, que ahora llaman novela gráfica, trabajara con él en el proyecto. Eso, pues sí, le da una dimensión distinta al libro, pero no se agota en las ilustraciones, porque son ilustraciones, en realidad no son parte, como digamos, siento yo, del trabajo editorial, que tal vez si hubieras tenido, no sé, un tipo de ilustrador más como Pacheco o alguien así, que cuando leen algo triste se deprimen un mes y luego dibujan, tal vez así hubiera sido un poquito más metido en el texto, pero bueno, de todas maneras es un libro que tener a Bev, tener esta apariencia y textura de papel lo enriquece muchísimo. Ahora, yo les voy a decir que es un libro muy, muy, muy interesante
por muchas razones. Primero, porque todo de lo que habla el libro son cosas que suceden, están sucediendo en este momento y de las que, por lo menos yo creo que tenemos una cierta responsabilidad de tratar de comprender de qué se trata y por qué suceden. Marwan, por ejemplo, Marwan les contará, pero cada vez que sucede algo grave en el mundo, ¿a quién llaman para que opine en los medios de comunicación? A Marwan, porque muy poca gente está enterada de por qué suceden las cosas, cómo suceden y qué implicaciones tiene para todos nosotros lo que sucede, aparte de la importancia que tiene donde suceda. Entonces, bueno, hubo un ataque tremendo de palestino en Israel y de Israel en Palestina. Y entonces Marwan les podrá contar hoy un poco de eso, pero eso es lo que sucedió anoche. Y eso que sucedió anoche tiene que ver con este libro. Yo les podría decir que si ustedes mencionan los 5 lugares de los que él habla aquí, lo que sucedió anoche tiene que ver con este libro. Es decir, es un libro que si se prendiera la tinta de color rojo cada vez que de lo que habla el libro tiene que ver con lo que está sucediendo en el mundo, este libro estaría encendido todo el tiempo. Y tiene que, hay varios factores por los que eso sucede, aparte de que Marwan es una persona enterada. Este libro además tiene un afán explicativo, digamos, generosamente explicativo, o como dirían en algunos lugares, didáctico, que eso aquí es un poco pesada la palabra, porque si hay algo que no tiene Marwan, y menos en este libro, es el dedito levantado del profesor diciendo, lo que ustedes deben pensar es esto. ¿Ves? Qué bueno es decir cosas brillantes. Bueno, y entonces, Marwan nunca ha tenido en lo que él escribe, bueno, cada vez más, tengo que apurarme a decir las frases para que quepan entre los aplausos, porque él nunca ha tenido esta actitud de lo que yo pienso es lo auténticamente verdadero y lo demás que se jodan. El libro es una gran despliegue de diálogo explicativo, pero al mismo tiempo es un gran elogio de la duda como algo indispensable para mantener esa dimensión de la vida que es la curiosidad. Y por la curiosidad, la empatía, o sea, que realmente te importe lo que está sucediendo, ¿no? Hay varias dimensiones de esto, pero yo quiero que ustedes, antes de dejar que Marwan hable, que tiene que llegar el momento, Marwan es el hijo de 2 personas que se la pasaron viajando en el mundo a ver cómo arreglaban cosas, a ver en qué lugar podían ayudar a que la sociedad fuera mejor. Entre esa pareja, que eran los 2 militantes, una de ellas, su madre, es una de las grandes sabias del siglo XX, Ikram Antaki. Si no la han leído, vayan al stand de Random House y lean sus libros. Es de verdad algo muy importante leerla para comprender no solo los temas de actualidad, sino muchos otros. Entonces Marwan se educó como un niño que lo llevaban sus papás a lugares donde había guerras o donde había una lucha armada y los papás le explicaban al niño por qué están ahí y qué está sucediendo ahí y por qué había esta crisis y esta guerra en este lugar. Es decir, Marwan mamó eso que él está tratando de hacer desde ahora. Ya me corregirás, ¿no? O afinarás. Bueno, entonces, él tiene esta actitud completamente, digamos, certera de saber que los papás se equivocan. Porque una de las cosas también con sus papás es que a veces se les pasaba la mano de revolucionarios
o a veces lo que ellos querían mejorar empeoraba, a veces, muchas veces por lo que ellos hacían. No es que fueran tan importantes, pero él estuvo viviendo las repercusiones que tiene todo lo que uno haga, donde lo haga. Y lo que él vivió y lo que a mí me consta que él hace con mucha frecuencia es apelar a esa dimensión humana que nos hace que seamos humanos y no otra cosa, que es reflexionar, usar la posibilidad que tenemos de pensar las cosas. No por nada, su libro tiene una serie de libros que se llaman Pensar, Pensar Oriente Medio, Pensar Occidente, Pensar a México, 1 y 2, todos 1 y 2. Es decir, la importancia de reflexionar sobre lo que sucede en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos rodeados, donde suceden las crisis, de gente que persigue una causa, que obedece a un líder carismático, que hace lo que le digan en el partido y no piensa. Deja de pensar, obedece por ir con el montón o con su partido o con lo que sea. Y eso, una filósofa que se llama Hannah Arendt lo llama la banalidad del mal. Si usted es diputado y solo vota lo que le diga su partido en lugar de pensar si realmente vale la pena votar eso, está ejerciendo la banalidad del mal. Y ese concepto la señora Hannah Arendt lo forjó viendo lo que decían los directores de los campos de concentración, que decían: yo nada más obedecía órdenes. Los campos de concentración nazis. Yo nada más obedecía órdenes, es decir, dejar de pensar. Entonces, buena parte de lo que se ha dedicado Marwan en la vida es a pensar. Pero aparte de eso, él es novelista, es decir, es un creador. Él sabe contar historias. Todas las que ha contado tienen que ver además con cosas que él ha vivido. Por ejemplo, el nombre de Marwan y el apellido Antaki es de Turquía, es de turcos emigrados a Siria. Y él en Siria tenía una casa familiar y tiene una novela cuyo tema central es ese, pero su casa aparece de diferentes maneras en muchos de sus libros, incluyendo en este. Aquí lo mencionas también. Entonces, Marwan tiene esta experiencia de explicar cosas difíciles o necesidad de tratar de comprenderlas y los instrumentos de la literatura para transmitir las historias. Entonces, tiene, por ejemplo, les cuento algo, el capítulo que habla, porque hay varios capítulos que hablan cada uno sobre diferentes crisis. El capítulo que habla sobre Ucrania, que es otro de los temas de los que ninguno de nosotros debería ser indiferente, porque estamos rodeados de políticos que nos dicen mentiras, mentiras del tamaño del mundo. Y una de las cosas que menciona Marwan es que esta guerra, la de Rusia contra Ucrania, es la guerra más llena de mentiras que ha habido, comparada con todas las demás. Es decir, la mentira es una de las armas nucleares que están haciendo un daño tremendo. Por eso es muy importante reflexionar e informarse. Bueno, Marwan habla de Ucrania, pero lo hace a través de una familia. No voy a despanzurrar la historia, porque lo que él hace es contar un cuento bello y terrible de una de las familias desmembradas en Ucrania. Y cuenta las cosas que tienen que ver con el hecho de que haya una familia, que hay actualmente más de 20,000 niños secuestrados por el ejército ruso para llevárselos a Rusia y que dejen de ser ucranianos, rusificarlos. ¿Por qué? Porque esta guerra no se trata solamente de ocupar los territorios, como está formulado por el mismo Putin. Se trata de exterminar a un pueblo y a una cultura, que es, él no lo menciona, pero es uno, o sea, está tipificado. Bueno, después, antes lo menciona, entre todos los crímenes posibles que comete la humanidad al hacer guerras, el máximo se llama genocidio. Y la guerra de
de Rusia contra Ucrania es una guerra genocida. Se trata de matar a todos los que se supongan diferentes a Rusia. Y parte de ese esfuerzo es negar el derecho a existir como Estado, negar existir como cultura, como lengua, negar el derecho a vivir si no se subordinan completamente, si no se rusifican, y robarse, secuestrar a todos los niños que puedan considerarse dignos de ser reeducados, como dicen. Y eso es lo que está sucediendo. Y Marwan lo cuenta con literatura, con el instrumento de la literatura. La introducción del libro es de verdad muy importante, son principios básicos para comprender cosas que suceden en el mundo, por qué existen las guerras, no porque existen, las guerras existen, qué hacemos con ellas, los conflictos y la posición humana fundamental de saber que estamos frente a este mundo, estamos en este mundo y nos incumbe. Eso es muy importante. Y yo quiero pedirle a Marwan que nos cuente, más bien desde su punto de vista, quiero su reacción a esto que le cuento. Querido Alberto, gracias por acompañarnos. Es un poco difícil tener una cifra exacta de los conflictos armados o conflictos con violencia que ocurren en el mundo. Dependiendo de la estadística que alguien quiera agarrar, pueden ir desde cerca de 70 arriba de 110. Si uno se va solamente al caso mexicano, alguien podría decir, en México no existe un conflicto interno armado, solo que sí existen conflictos armados en el interior del país. Si vemos las zonas que tienen dominio del narco, tienen un conflicto armado. Si esos mismos conflictos armados los asumimos, tenemos que ver, ¿es solo uno o son varios? No es lo mismo Zacatecas, la ruta de aquí a, digamos, Saltillo, no es lo mismo Guerrero, no es lo mismo definitivamente Chiapas. ¿En Chiapas ocurre solo un conflicto armado o son más de un conflicto armado? Quizás sean dos. Solamente en África tenemos 45 conflictos armados que podrían ser divididos bajo esta misma tónica. Quiere decir que algunos de esos 45 podrán ser 2, podrían ser 3. El escenario no es evidentemente muy alentador. Si nos vamos al lugar donde viene mi familia, el paraíso de los conflictos armados de Medio Oriente, tenemos, por ejemplo, si queremos ir a las noticias de las últimas 18 horas, alguien podría decir Palestina e Israel. Pero el conflicto de las últimas 18 horas no es entre Palestina e Israel, es entre una entidad palestina, pero es en realidad entre Hamas e Israel. Es decir, que si solo nos vamos a ese, vamos a encontrar unos 3, 4. Si nos vamos a Siria solamente, tendremos también unos 4 o 5. Bueno, en todos esos conflictos no existe una sola excepción. Aunque sea un tema que normalmente lo abordamos los adultos para los adultos. Pese a que todo mundo dice, piensen en los civiles, nadie está pensando realmente en los civiles. ¿Quiénes son los civiles? Decir piensen en los civiles es muy fácil. Esos civiles invariablemente cuentan con menores de edad. En todos los conflictos hay menores de edad a los que les hemos obligado a comportarse como adultos, es decir, a tener una edad que no les corresponde. Las formas en las que esos jóvenes son obligados a tener una edad que no les corresponde también son varias. Podemos pensar, si nos vamos al caso de Sudán, a niños que son obligados a transformarse en soldados. Yo recuerdo de primera mano, ese es quizá los que más me ha afectado, el testimonio de una niña siria en un campamento en Jordania, en el campamento Zatari de Naciones Unidas, que tiene alrededor de unos 17 años y es la hermana mayor de otros 4 hermanos. Y ella es la que se transformó en su madre. La transformamos en madre a los 17 años. No porque fueran sus hijos, sino porque mataron a sus padres. Si hay una sola razón para pensar en esos conflictos,
más allá de la retahíla de cosas que vemos en las noticias, que entran en los códigos políticos de los adultos, que entran además en una especie, los adultos vemos los conflictos como si fuera un partido de fútbol, como si fuera, están ganando con los que estoy de acuerdo, estos me caen bien, entonces bien, tiren misiles, ¿no? Bueno, esa mentalidad adulta, curiosamente, es muy infantil, pero en realidad los infantiles, los que son niños, están siendo obligados en esas condiciones a transformarse en lo que no son. Esa debería ser la quizá única, si no la más importante razón para pensar qué es lo que sucede fuera de nosotros. Hay un momento en la vida de cualquiera de los que estamos acá, en el caso de ustedes que vienen con chicos, ¿no? Están todavía en ese momento en el que hay que proteger a los chicos por encima de todas las cosas. Estoy convencido, a pesar de lo que les acabo de decir, que alrededor, hasta qué sé yo, los 10, 11 años, no he encontrado muchas razones para que un niño, si no es que ninguna, un niño en una situación no de conflicto, es decir, en una casa como la de ustedes, esté sometido a ciertas historias y realidades de violencia. Yo no quiero que un chico de 9 años tenga que escuchar, entender o sufrir por lo que ocurre en Sudán o en Etiopía o en Myanmar o en Yemen. La lista, les dije el número al principio, es muy grande. Pero la vida tiene una cosa complicada, la vida siempre llega, ¿no? Y si bien hasta cierta edad estoy convencido o me convencí que sí se puede, hay que evitar que los menores estén expuestos a ciertas realidades. Lo injusto de la vida es que en un lapso de pocos años después de eso, hay la obligación ética de que sepan qué es lo que sucede fuera de sus lugares. Es decir, de la nada a un joven lo tenemos que proteger justo para que esté protegido, así de simple. Pero luego la protección de ese mismo joven radica no en el que no se entere, sino en el que se entere y entienda. Ustedes son los que veo que tienen el hijo más joven. Si los veo mucho es por eso, ¿no? En algún momento les va a tocar que su hijo, como todos lo hicimos con nuestros padres, nos pregunten cosas complicadas, les pregunten cosas complicadas. Hay ciertas complicaciones de la vida que más o menos estamos acostumbrados a responder o sabemos o imaginamos cómo responder. Las más íntimas, las familiares, las festivas, las que tienen que ver con el propio desarrollo de la vida cuando uno va creciendo y demás. Pero qué complicado es cuando un chico de 12, 13 años te pregunta por qué hay una guerra y por qué se están peleando. Es complicado por una razón muy simple, porque no debería de suceder, sin embargo sucede. Estamos bajo esa idea, obligados a responder las razones de lo que no debería de tener razones. Con un elemento más. No existe una sola situación de violencia, desde la pequeña y privada hasta la más pública y grande. Desde la violencia dentro de unas paredes a la violencia que ocurre en territorios como hoy entre Gaza y Israel, que no se alimente de un elemento principal que es la indiferencia. Esa indiferencia nos lleva a pensar que no necesito saber lo que sucede en otro lado. ¿Qué me importa lo que ocurre en Ucrania, por ejemplo, alguien podría decir? ¿Qué me importa lo que ocurre en Siria? Alguien podría preguntar, ¿por qué le tengo que decir a mi hijo qué es lo que ocurre en Siria? Y quizá mi respuesta sea, no esos 300 muertos. Quizá mi respuesta sea, cuando estuve ahí la última vez en mi casa, el país tenía 23 millones de habitantes y hoy hay alrededor de 13. Es decir, que alrededor de 10 millones, no 300, 10 millones de personas tuvieron que desplazarse de sus lugares porque hay una guerra que tiene más de 12 años en este momento. Resulta que quizás sí haya razones para explicarles a un joven las cosas que de repente les llegan. ¿Y por qué de repente les llegan? Es imposible pensar que llegada a cierta edad uno puede ser inmune a los insumos del exterior. Si hay un chico, una chica que se entera de algo o se enteraba de algo, como ocurría con mi generación, por el radio cuando alguien lo recogían de la escuela, hoy ya no se necesita ese radio.
hoy a través de TikTok, de Snapchat, de Internet, de lo que sea, van a llegar los insumos que van a expresar que hay algo ocurriendo del otro lado del mundo que necesita aclararse. Es imposible pensar que un adolescente no va a estar en algún momento, en este instante, recibiendo algún tipo de información sobre lo que ocurra, particularmente hoy en Gaza y en Israel. No hay manera, ¿no? Si no se entera hoy, se enterará el lunes llegando a la escuela. Entonces, ese chico puede llegar con preguntas que necesitan ser respondidas. Y necesitan responderse por varias razones. La primera razón puede ser porque hay que simplemente responderle y el padre podría pensar o el maestro, tenemos que explicarle a los jóvenes porque ese es nuestro trabajo, explicarles. Pero son explicaciones que a veces van a estar sobresimplificadas, a veces no van a contar con los elementos que nos permiten hacer algo después de conocer las respuestas. La curiosidad por entender lo que sucede en otros lados del mundo es algo que vamos perdiendo dentro de la vida adulta. A mí hoy sí todo el mundo me ha preguntado sobre lo que ocurre en Gaza y en Cisjordania, ¿no? Pero ayer nadie me preguntó lo que ocurrió entre Gaza y Cisjordania. Hace una semana tampoco. Cuando saqué el libro anterior quizás sí. En el conflicto de en medio también. Pero en los 6 meses o el año que ocurrió, absolutamente nadie. Porque esa curiosidad solamente parece que se despierta cuando ocurre el evento y se acaba al día siguiente. Bueno, solo que lo que no se acaba al día siguiente son las realidades de conflicto. Esa curiosidad del instante tiene que encontrar otro tipo de apuestas o tiene que apostar por otras cosas. No hay ni uno de solo de los conflictos que podamos imaginar, ni uno solo, en el que los menores de edad sean algo más que víctimas. No existe una sola invasión a no sé dónde que haya sido orquestada por un adolescente. No existe una sola ocupación de no sé qué territorio que haya sido por un puberto. No haya habido ni un solo tipo de conflicto armado o de dictadura donde esté al frente alguien de 17 años. Es decir, que absolutamente, y esto parece una obviedad, pero es de esas obviedades que no pensamos, todos los conflictos armados en el mundo, las situaciones que pueden prestarse a conflictos armados en el mundo, están orquestadas por los adultos. Y eso es lo primero que hicimos mal los adultos. Es decir, ¿qué es lo que hicimos mal? Ser adultos. Nuestro primer error de ser adultos es ser adultos. Somos malos adultos. En algunos espacios me han preguntado si esto no es una especie de mea culpa, como si estuviese mal los mea culpas. Claro, es una absoluta mea culpa. Absoluta mea culpa. Y es una absoluta mea culpa que viene de un ejercicio de conciencia. No me gusta el mundo que se está dejando, simplemente. No estoy de acuerdo con él. Está claro que prácticamente todos los que llegamos a cierta edad pudimos tener esa misma reflexión. Supongo que cuando tú tenías o tuviste a tus 2 hijos, pensaste, este mundo que les estoy dejando no es el mundo que me gustaría tener. Y lo mismo le pudo haber sucedido a tus padres, y lo mismo le pudo haber sucedido a los abuelos. Sin embargo, hay una obligación ética de nuestro paso en el tiempo. Tratar de que ese mundo que dejamos sea un poquito mejor que el anterior. Y es una obligación ética en la que estoy cada vez más convencido que estamos fallando. Somos unos modernos como nunca hemos sido modernos. Tenemos la tecnología que nunca habíamos tenido. Tenemos las capacidades de enterarnos en el mismo segundo que están siendo disparados desde Gaza los cohetes de Hamás, saber que están siendo disparados desde Gaza los cohetes de Hamás. ¿Y de qué nos sirvió eso? No nos ha servido. Y estoy convencido que tenemos los insumos para hacer que las cosas sean distintas. Quizá no los que ya somos mayores. Sí es cierto que perdí un poco de la esperanza en mi propia generación. En la tuya o lo de mis padres la perdí en términos políticos hace chingos, ¿no? Porque soy producto de ella. Pero estoy convencido que hay una generación, en mi caso, bueno, ya son varias generaciones abajo, que tienen una serie de virtudes que nosotros hemos perdido. Por las mismas razones por las que un joven se entera hoy que existe una serie de protestas en Irán donde las mujeres salen a la calle porque no están de acuerdo que las maten por portar mal, según un hombre, un velo que les cubra la cabeza, se enteran de lo que ocurre y salen a la calle. Es decir, tienen el mismo insumo para enterarse de eso que el insumo que les permitió salir a protestar. Bueno,
como nunca, y eso creo que podemos estar de acuerdo, estos jóvenes pueden recibir a partir de TikTok, redes sociales y demás, lo que ocurre en otro lado, por esos mismos vehículos existen las maneras de que se despierten distintas cosas. Y me he topado desde hace algunos años con una serie de generaciones mucho más inquietas de lo que alguien, o al menos yo en algún momento podía imaginar, y no están dispuestas a que ese mundo que les dejamos sea el mundo que les tenga que tocar vivir. Las protestas de mujeres, casi todas jóvenes en Irán el año pasado, son una prueba de eso. Un experimento muy fallido de hace 12 años y cacho fueron las primaveras árabes, también llevadas de la mano de jóvenes que no estaban de acuerdo con el mundo que se les estaba dejando en su momento. Existen en todas las partes del mundo momentos donde hay, si quieren llámenle rebeldía, pero donde se decide no quiero ese mundo. Y ese mundo, que si no se quiere tener, hay que cambiarlo, necesita entenderse. Lo que hicimos mal los adultos es un poco mi intento por eso. Un intento por dar las herramientas, por un lado, para quien le lleguen las preguntas de papás, ¿cómo es una guerra? ¿Por qué es una guerra? Facilitar esa explicación a partir de lo que a mí me ocurrió, como decía Alberto, de las explicaciones que a mí se me dieron para tratar de llegar de manera responsable a ciertos lugares. Al mismo tiempo que lo que hicimos mal los adultos es la búsqueda de darles los elementos para que eso que nosotros no cambiamos, ellos puedan cambiarlo y discutirlo, e incluso discutirlo con sus padres. Hay un ejercicio que ocurrió en mi vida y que me di cuenta ya cuando es uno mayor, ¿no? En general las cosas de la vida, de la primera parte de la vida, uno las entiende ya que es grande. La juventud sabemos que se cura con la vejez, pero la juventud es una cosa fantástica que permite no abandonar las cosas que abandonamos los adultos. Hay, a principios de los 80, se redactó la versión final en Naciones Unidas de lo que en su momento se llamó la Carta de los Derechos del Niño. Hoy se llama la Carta de los Derechos del Niño y de la Niña. Dentro de esta carta se especificaban varias cosas que tienen que ver con lo que les he contado. Se decía que todos los niños, todos los menores de edad, por ser menores de edad, tienen derecho a una protección especial. ¿Por qué? Porque son menores de edad, no se necesita mayor argumento. Son menores de edad, necesitan una protección especial. En la Carta de los Derechos del Niño también se dicen cosas que aparentemente son muy básicas. Todos tienen derecho a una identidad y a una nacionalidad. También se dice en esa misma carta, hay ciertos espacios protegidos. Si ya los menores de edad deben ser siempre protegidos, en ciertos espacios como los centros de salud, las escuelas, donde están los niños, no pueden ser atacadas. No se atacan escuelas, ¿por qué? Porque hay menores de edad. Las escuelas son lugares de refugio porque son espacios de los menores de edad. Dice también la Carta de los Derechos de los Niños y las Niñas, todos tenemos derecho a una opinión. Tener derecho a una opinión es una cosa increíblemente complicada, porque es un derecho que se dice fácil, pero hay que formarlo. Yo puedo opinar de lo que sea, incluso de lo que no sé. Pero si opino de lo que no sé, lo más seguro es que diga una tontería. ¿Qué es lo que tengo que hacer si quiero ejercer mi derecho de la opinión? Tengo que informarme sobre ella para tener los elementos sobre los que opinar. ¿Qué es lo que hacemos los adultos? Tenemos una opinión de todo, incluso de lo que no sabemos. A eso lo podemos conocer como los prejuicios. Lo que hicimos mal los adultos es un intento, espero que salga bien, sobre quitar los prejuicios, de los adultos sobre ciertas situaciones que al parecer las tenemos tan claras que no las hemos podido resolver. Si tenemos tan claras las situaciones de conflicto en el mundo, tendremos que ser aún más tontos de los que nos imaginamos para no poder responderlas. Cuando era chico, me entregan en la escuela primaria, alguien va y expone la Carta de los Derechos del Niño. Yo me quedo muy contento con ella. Regreso a la casa, tiempo después tengo una discusión con los padres. No sé qué tanto discutan ustedes con su hijo, si todavía no, en algún momento van a discutir mucho.
hay una parte de la obligación ética de la juventud que es discutir con los adultos. Y yo me acuerdo que discutí con mis padres y terminé peleándome con mis padres. Como les dijo Alberto, mis padres tenían una vena política pesada, ¿no? En mi casa se discutía de política a lo bestia, ¿no? Bueno, no era por política, seguramente era por alguna tontería que hice. Terminé peleándome con mis padres. Y mis padres, haciendo su derecho de padre, me mandan a mi cuarto: Marwan, vete a tu cuarto, nos peleamos. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Fui a mi cuarto muy rápido, busqué entre mis cosas y agarré la Carta de los Derechos del Niño. Regresé orgullosísimo con mis dos padres, militantes políticos que eran capaces de irse a Nicaragua, mi madre encontrarse con Yasser Arafat, después nos fuimos a vivir a Libia, era el momento de Gaddafi, ¿no? Con ese tipo de padres, yo llego con la Carta de los Derechos del Niño y digo: perdón, aquí dice que yo tengo derecho a tener mi opinión y no estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, ¿qué menor de edad va a estar de acuerdo con el tipo de conflictos que tenemos hoy en el mundo? Trato entonces de explicar, como decía Alberto, los elementos básicos para responder esas preguntas. ¿Qué es una guerra? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo las podemos contener? ¿Y en qué nos equivocamos los adultos al dejarles ese mundo? Si hay alguna responsabilidad que nos queda a los mayores, conforme nos hacemos cada vez más mayores, es tratar de facilitarle a los menores que no cometan los errores que nosotros cometimos. Como decía Alberto, a través de la literatura trato de contar cuentos que dan el punto de vista de los menores de edad de esos distintos conflictos. Myanmar, Yemen, Irán, Palestina, Israel, Siria, Afganistán, Nicaragua, porque en todos ellos se rompen los elementos que se encuentran escritos en la Carta de los Derechos del Niño. En Nicaragua se atacaron escuelas, se les quitó la nacionalidad a Sergio Ramírez, un escritor fantástico, a quien le despojó la dictadura nicaragüense su nacionalidad. Se rompió uno de los principios de la Carta de los Derechos del Niño. En la guerra en Yemen se bombardearon escuelas y hospitales. ¿Cómo hacemos para que este tipo de escenarios muy adultos puedan ser transmitidos a los que son menores que nosotros, desde el punto de vista de los menores? Todas las guerras no son de soldados, las guerras son de civiles. Y en esos civiles están menores de edad que sufren por ellas. Y que cada uno de ellos tiene la esperanza de que eso termine. Antenoche. Hay una cosa en las presentaciones de los libros que es el tiempo. Sí. Cuando alguien se para con un micrófono a un lado de uno, quiere decir, ya te tienes que ir, ¿no? Agradecemos a nuestros invitados. Pero tengo derecho a mi opinión. Sí, por supuesto. ¿No? De hecho, estos 10 minutos que restan serían las preguntas. No, a ver. Serían las preguntas y respuestas. Ayer se le otorgó, estaba pidiendo a Alberto que recordara, ayer se le otorgó el Premio Nobel de la Paz a una mujer iraní que está en prisión. ¿Es posible que ella se haya enterado hoy que recibió el Premio Nobel de la Paz? No se enteró en el momento porque en la cárcel no se le dejan las llamadas, particularmente en la cárcel en la que está, jueves y viernes no les permiten llamadas a las mujeres. Su hijo respondió de inmediato, su hijo no está en custodia de los abuelos, y el hijo dijo: espero mañana poder avisarle que recibió el Premio Nobel de la Paz. Bueno. Antecedente inmediato, una contaminación provocada de niñas en las escuelas secundarias, intoxicadas por los líderes islámicos que dirigen el país, por haberse quitado el velo. O sea, envenenar a las niñas en las escuelas secundarias. 12,000 niñas envenenadas por un gobierno que dice: niñas son inmorales si se quitan el velo. Por eso, en gran parte, por la lucha de esta mujer en contra de esa situación, ganó el Premio Nobel esta mujer que milita porque las mujeres puedan vivir sin velo.
En el capítulo de Irán, y ya me callo, ¿no? Oye, ¿puedo hacer Dame un segundo. Solo rescato una frase de uno de los testimonios que a lo largo de este último año pude recopilar de una chica todavía sin entrar a la universidad en Irán, que a partir de su historia es que se cuenta el libro, el capítulo de Irán. Y la chica simplemente dice, está lloviendo y quiero sentir agua en la cara, ¿por qué me voy a tapar? Nada más. Oye, mi hermano, bienvenido a Monterrey. Felicidades Gracias. por tu libro. Lo que hicimos mal los adultos. Yo soy Roberto Guillén. Me parece muy interesante el título de tu obra. Fíjate que la semana pasada, precisamente en El Laberinto de Milenio, leí un articulista, no recuerdo su nombre, que se quejaba de la generación de los que tienen arriba de 60 años. Y yo lo experimenté porque la semana pasada estuve con rucos de arriba de 60 años. ¿Y sabes de qué se quejan actual de la generación actual? Lo constaté tanto en el Milenio como en vivo. Dicen que la juventud actual es muy individualista y muy narcisista, ¿no? Viendo el título de tu obra, lo que hicimos mal los adultos, entonces, ¿por qué esta resultante actual? A ver, no puedo estar más en contra. A ver, a mí no me dice, yo publico los jueves en Milenio, yo no estoy en Laberinto, yo estoy los jueves. No, lo sé. ¿Qué petulantes tenemos que ser los adultos para decir eso de alguien abajo de nosotros? La mayoría de los que tengan 60 años y tuvieron alguna influencia, qué sé yo, movimiento de los 60s, podían haber escuchado Times Are Changing de Bob Dylan. Y hay una frase donde podría quedar resuelto eso, ¿no? No juzgues lo que no entiendes. Y es eso lo que hacemos los adultos todo el tiempo. El mayor ejercicio de narcisismo lo puedo ver en un adulto que le diga narcisista a un joven e individualista, porque los que están llegando a salir a las calles en Irán para rescatar este caso no son mayores de edad, la mayoría, son jóvenes, son adolescentes. Hay ciertos conceptos con los que estoy muy peleado con lo que dicen los mayores, digamos, en los que me incluyo. Uno, que los chicos no entienden. Los chicos entienden todos mucho más de lo que nosotros todos entendimos más de lo que nuestros padres imaginaban que entendíamos, ¿no? Bueno, esa es una. La otra, los chicos no leen, ¿no? Solamente un adulto es capaz de decir eso. Si uno se va en esta feria del libro o en cualquiera, a prácticamente cualquier presentación donde esté mucho más dirigido en temas, este es un tema adulto para jóvenes, pero temas jóvenes para jóvenes, todas van a tener más público y más lectores que los adultos. ¿Por qué? Porque es la edad en la que más se lee. La edad de las escuelas es en la que más se lee. Es decir, quizá si nos quitamos un poco ese espíritu del adulto superior, podamos darnos cuenta que ese espíritu del adulto superior es el que les ha dejado el mundo, que lo último que es superior. Es un mundo que tiene que cambiar. Agradecemos a nuestros invitados a nombre del Tecnológico de Monterrey por su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Les recordamos que la firma se llevará a cabo en la mesa 1, ubicado dentro de la sala de los auditorios. También los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 31ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2023. Hay algo que... Bueno, sí, ahí está, ¿no? Yo los invito a las 5 de la tarde, ¿en qué salón es? En uno de estos salones, a la presentación de la última novela de Alberto Ruiz Sánchez, quien además, esta semana, a él y a Maggie, se avisó que se les entregará en la Feria del Libro de Guadalajara el Premio del Mérito Editorial 2023. Es en esta misma sala lo de Alberto Ruiz Sánchez, el expediente de todo.